Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de infecciones del tracto urinario en pacientes hospitalizados, fundamentalmente enfocados en las infecciones del tracto urinario relacionadas al uso de catéter urinario o de sonda vesical, como ustedes lo quieran llamar. Con respecto a la epidemiología de la infección, sabemos que la infección del tracto urinario es una de las 4 infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud más frecuentes. Las infecciones asociadas a catéter representan el 75% de todas las infecciones del tracto urinario al menos. El uso de catéter urinario permanente es, en todos los casos, el principal factor de riesgo. Entre el 15 y el 25% de los pacientes hospitalizados reciben un catéter urinario permanente durante su estadía en el hospital, y muchos con indicación inapropiada. Incluso la bacteriuria es común en los pacientes sondados, de los cuales solo una pequeña proporción de ellos van a desarrollar posteriormente infección del tracto urinario, por lo que no se recomienda el pedido de urocultivo sin sintomatología que sugiera infección urinaria. La bacteriuria y las infecciones siempre están relacionadas a un aumento de la exposición a antimicrobianos, porque por más que digamos que no se traten las bacteriurias, o hay presión de la familia, o hay cierto temor por parte del técnico que termina tratando algo que no debe, un incremento de la resistencia a estos medicamentos, eventos adversos al uso de antimicrobianos o la ocurrencia de infecciones por Clostridioides difficile en pacientes sometidos a tratamiento por ITU. El costo atribuible a una infección de este tipo se estima entre 600 y $1.100, lo que parecería no muy costoso, pero cuando uno multiplica este valor, que no es muy costoso, por la frecuente, porque es muy frecuente, terminamos teniendo una erogación económica en el hospital importante. Incluso considerando la gran frecuencia, vemos que el costo global entonces es significativo. Y usar un catéter innecesario puede llevar, o necesario, puede llevar a daños, como por ejemplo involucrar lesiones en el tracto urinario superior, eh, terminar con una endocarditis o una artritis séptica, osteomielitis, eh, usar inapropiadamente los antibióticos con la ocurrencia de infección por clostridioides o colonización por multiresistentes del mismo paciente, caídas, úlceras por presión o trombosis por la inmovilidad del uso de la sonda, o trauma en uretra o disconfort en el paciente. O sea que, como vemos, no es inocuo la colocación de estos dispositivos. Y hay algunos factores de riesgo que son modificables para la ocurrencia de infección. Por ejemplo, el uso del catéter permanente. Indicarlo solo cuando realmente no hay otras alternativas. El otro factor de riesgo muy importante es la duración del uso. Una vez tengo que colocar este catéter y no tengo otra solución, tengo que ver de que el uso se limite a cuando es realmente necesario y retirarlo lo más pronto posible. Fíjense que casi el 100% de los pacientes van a tener bacteriuria a los 20 días de tener colocado un catéter urinario. También la falta de adherencia a las pautas de colocación o de cuidados asépticos llevan a infección. La irrigación rutinaria de la vejiga, por ejemplo, para evitar obstruir coágulos, es un factor de riesgo. La inserción del catéter en un paciente que lleva más de 6 días hospitalizado, porque posiblemente su ecología ya mutó. La apertura del circuito cerrado de drenaje de orina, esto va a duplicar el riesgo, y de hecho yo siempre digo que una de las cosas que mejor se inventó en prevención de infecciones, tenemos que poner en esa lista el sistema de drenaje cerrado de orina, porque es un protector importante, pero abrirlo es un factor de riesgo. La retención urinaria y la manipulación de este circuito urinario. ¿Qué factores no podemos modificar, pero que son factores adicionales para la ocurrencia de esta infección?
Bueno, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres por colonización del perineo, comorbilidades subyacentes, personas con más de 50 años, diabéticos, desnutridos o insuficientes renales en el momento del cateterismo. Y la patogénesis, lo que conocemos, sabemos es que los catéteres urinarios a permanencia aumentan la frecuencia de la bacteriuria, o sea, que haya una bacteria en la orina, entre un 3 y un 8% por cada día de colocación de este circuito. ¿Y cómo se produce la infección? Bueno, la infección se puede producir o por entrada de microorganismos desde la zona del meato urinario y pericatéter, por las conexiones entre la sonda y el tubo de drenaje, o el abordaje en distintos sitios para toma de muestras, la conexión entre el tubo de drenaje y la bolsa colectora, y la válvula de rociado y el contacto o salpicadura con las jarras, que lo vamos a explicar más adelante en medidas de prevención. En relación a la microbiología de estas infecciones, los patógenos pueden variar según la presencia del catéter y cuánto tiempo lo lleva colocado el paciente. Por lo regular, una sola especie microbiana es responsable del 80% de las infecciones urinarias en pacientes cateterizados a corto plazo. O sea que cuando tenemos un catéter urinario a largo plazo, la mayoría de las infecciones van a ser polimicrobianas, al menos 2 microorganismos o más. Con respecto a Escherichia coli, es más frecuente en la ITU de la comunidad, está en el rango de un 80%, y a nivel hospitalario es menos frecuente, un rango de menos del 5%, porque compite en hospital con infecciones por otros microorganismos, como puede ser Klebsiella, Proteus, Serratia, etc. Los microorganismos que dan bacteriemia por ITU generalmente son los bacilos gram negativos y el enterococcus fecalis. Y estafilocoagulasa negativo y cándida rara vez ocasionan infecciones urinarias sintomáticas, por lo cual hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información de un cultivo con su aislamiento. Si un catéter urinario permanece colocado el tiempo suficiente, habíamos dicho unos 20 días, la bacteriuria es inevitable debido a la formación de biopelículas por el contacto continuo de la orina con el catéter y la entrada de microorganismos. Y el factor más importante con respecto a la ecología de tener microorganismos multiresistentes en una infección urinaria tiene que ver con el uso de antimicrobianos en el hospital. Por lo tanto, hay que pensar en estos dos elementos: poco tiempo el catéter y evitar los antibióticos innecesarios. Entonces, dentro de las medidas de prevención, tenemos reducir el uso de catéter, que esté colocado adecuadamente y que sea manipulado cuando sí está indicación. Tener guías escritas con indicaciones claras de uso de catéter, cuándo está indicado y cuándo no. La colocación debe ser prescrita y registrada por el médico, y el paciente debe tener información clave. Considerar el uso de ayudas para recordar al personal la suspensión del catéter cuando sea el momento adecuado y no dejarlo hasta el alta del paciente, como hacen algunos, con un alto nivel de perjuicio para el paciente. Con respecto a las recomendaciones para la organización, toda institución se tiene que asegurar que los materiales de colocación para que se haga con técnicas sépticas estén disponibles, se conozcan y sean colocadas adecuadamente. Por ejemplo, guantes, un campo estéril y lubricante estéril. También hacer vigilancia de procesos y elaborar un plan de acción en caso que el hospital tenga una alta incidencia de bacteriuria o de infección urinaria según el caso. ¿Por qué el cultivo de inadecuada orina es un problema? O sea, ¿por qué si yo pido un urocultivo a alguien que no lo necesita es un problema? Primero, porque eso me va a dar el concepto de tasas de infección urinaria sobreinfladas. Segundo, voy a hacer un gasto innecesario. Tercero, me puedo tentar a hacer un tratamiento que no es necesario.
Cuarto, expongo al paciente a alergias a estos medicamentos, aumento el costo de atención al utilizarlos, hago un uso excesivo de antibióticos que pueden generar más resistencia o infecciones por Clostridium y no hago el diagnóstico correcto, o sea, omito hacer un diagnóstico correcto. Perdón. ¿Cuáles son indicaciones apropiadas de urocultivo en pacientes con catéter? La evaluación de sepsis sin una fuente conocida, el paciente tenga síntomas que sugieran una infección urinaria, dolor en la parte inferior del abdomen o alrededor de la ingle, sospecha de infección en pacientes con trauma u obstrucción genitourinaria, síntomas de disuria, urgencia o poliquiuria después del retiro del catéter, antes de la cirugía urológica, donde se prevea un sangrado de mucosas, o sea, una RTU, y el embarazo prematuro, aunque hay que tratar de evitarlo en lo posible. ¿Cuándo no recomendamos hacer un urocultivo en pacientes cateterizados? No hacer urocultivo en caso de que el aspecto de orina nos sugiera sedimento, turbiedad, si el paciente no tiene síntomas. Uroanálisis anormal o piuria en pacientes que no tienen síntomas. Ausencia de signos o síntomas de infección. Hacerlo como un screening a pacientes porque tienen demencia o delirio. Por detección prequirúrgica para procedimientos no urológicos o el pancultivo indiscriminado y para documentar la liberación de bacteriuria, o sea, después que hice el tratamiento, que el paciente esté libre. Todas estas situaciones no está recomendado el uso de un urocultivo. ¿Cuáles son otros desencadenantes? Bueno, este es casi lo mismo, pero les traje la foto para que quede más gráfico. Mal olor, olor fétido, orina turbia, orina oscura, sedimento, piuria, tener catéter o durante la inserción del catéter. Todas estas son con indicaciones inapropiadas. Sería entonces apropiado solamente, como dijimos un poco antes, aquellos pacientes que tienen síntomas que nos hagan sospechar una infección, si no, no hay que cultivarlo. ¿Cómo se toma la cultiva en un paciente sondado? Bueno, personas con catéter a corto plazo, las muestras se deben de obtener en el puerto de muestreo o mediante punción del catéter en aquellos lugares donde no tenemos una sonda con puerto de muestreo o un circuito urinario con puerto de muestreo. Obviamente que acá la recomendación es antisepsia con alcohol antes de la punción o antes de la extracción de la muestra, uso de guantes estériles, fundamentalmente para no tener contaminación en la toma de muestra. Ahora, cuando un paciente tiene colocado un catéter, algunos dicen por 10 días, otros dicen por 15, pero digamos, si un paciente ha tenido por un periodo prolongado el catéter urinario y nos indican un urocultivo, primero tenemos que reemplazar el catéter o retirarlo antes de tomar la muestra de orina para cultivo. Esto es muy importante porque si no podemos tener un informe de flora polimicrobiana y no poder diagnosticar adecuadamente la infección si el paciente la tuviera. Y por otra parte, tratar de no retrasar el envío de la orina para urocultivo al laboratorio. Entonces, implementar un plan de administración de cultivos de orina incluye inspeccionar, estructurar, crear estrategias y mantener un programa de forma que los cultivos de orina en el hospital estén regulados y a la vez supervisado el cumplimiento. Dentro de las medidas de prevención, todos sabemos bien que la higiene de manos es una de las más importantes y este es el cartelito de los 5 momentos tan conocidos por todos ustedes aplicados al tema de la sonda vesical. Entonces limpie sus manos antes de manipular cualquier sonda o sistema de drenaje, inserción de una sonda permanente o intermitente o manipulación del sistema de drenaje de orina. Y también dice,
justo antes de cualquier tarea que incluya manipulación, recogida, vaciado o retirado de una bolsa. Y estos son factores determinantes. Uno muchas veces ve en hospitales públicos donde el acompañante es un familiar, como sin ningún tipo de cuidado manipulan el circuito con el aval del trabajador, provocando infecciones, o cuando los trabajadores por sí mismos no cumplen con la higiene de manos o no respetan el sistema cerrado y los riesgos que conlleva. Entonces, nosotros tenemos varias oportunidades para prevenir infección urinaria. El primer paso es asegurar que la colocación sea aséptica. El segundo paso, que haga un apropiado cuidado del catéter urinario y vesicircuito. Y el tercero es retirar los catéteres cuando no son necesarios. Lo más importante de todo es no colocarlos, pero si lo tenemos que colocar, cumplamos al menos estos tres pasos. Entre el 21 y el 55% de los catéteres que se colocan en un hospital, según la mayoría de los estudios, tienen indicaciones inapropiadas, o sea que se podría haber evitado su utilización. ¿Cuáles son las indicaciones apropiadas para poner un catéter permanente? Retención de orina u obstrucción de la salida de la vejiga, o retención urinaria por medicación, o hipertrofia de próstata, o hematuria macroscópica. Para la medición exacta de orina en pacientes de medicina crítica. El uso perioperatorio en cirugías prolongadas, urológicas, u otras cirugías que se hagan en estructuras contiguas al aparato urinario. También pacientes que requieren un gran volumen de infusión o diuréticos durante la cirugía, o cuando hay necesidad de medicación intraoperatoria de producción de orina. También para ayudar en el cierre de heridas o úlceras de estado 3 o 4 en pacientes incontinentes que no se pueden mantener limpios, ni se puede evitar la incontinencia a pesar del cuidado de la herida y otras estrategias de manejo. También para confort y cuidados paliativos al final de la vida, para cuando hay una inmovilización por algún tipo de trauma, cirugía de columna, politrauma o fracturas de cadera, y para muestras de orinas de 24 horas que no pueden ser obtenidas por otro tipo de estrategia. Y por último, también está indicada la cateterización urinaria permanente en pacientes con dolor agudo, cuando otras estrategias son difíciles, como la fractura de cadera no reparada, en condiciones clínicas para cateterismo intermitente, pero no se dispone de personas que puedan hacer este tipo de cateterismo o dificultades físicas, y el vaciado de la vejiga inadecuado con otras estrategias no permanentes. Estas serían las indicaciones. Ahora vamos a ver cuando no está recomendado, y ustedes van a identificar muchas acciones que en su hospital igual se hacen. No está recomendado para monitoreo de la producción de orina que no se puede obtener por medios distintos un catéter urinario en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal, donde no se requiere una medición exacta. Incontinencia sin lesiones sacras o perineales. Uso postoperatorio prolongado, excepto en los casos quirúrgicos que vimos anteriormente. Para transferir pacientes entre hospitales o dentro del hospital. Porque un paciente tenga obesidad mórbida o esté inmóvil, por confusión o demencia, porque el familiar lo pide, por intentar reducir el riesgo de caídas para que no se tenga que levantar, para evaluar el volumen de orina residual postmiccional, para recolección de muestras de orina al azar o de 24 horas cuando se puede hacer mediante otras estrategias. Cuando se ordena al paciente reposo en cama, pero no está totalmente prohibida su movilidad. Para intentar prevenir infección urinaria en pacientes con incontinencia fecal y diarrea, o para el tratamiento del dolor o polaquiuria en pacientes con infección urinaria. Todas estas condiciones no deberían ser el motivo por el cual se coloca un catéter urinario. ¿Hay alternativas? Las hay. Tenemos inodoros móviles, tenemos recolectores externos, tenemos los pañales, que hoy por hoy las tecnologías de fabricación con los geles, etcétera, permiten realmente un cuidado de la piel adecuado aunque el paciente sea incontinente.
Inserción adecuada del catéter como medida de prevención. El personal para colocar un catéter tiene que estar capacitado tanto en la técnica como en las necesidades de productos y tener una competencia demostrada. No se puede mandar a poner un catéter a un funcionario nuevo que no sabemos si está preparado para eso. Lo ideal son 2 personas para la inserción, uno ayuda con el posicionamiento y entrega los materiales y el otro coloca la sonda. La evaluación de la colocación aséptica debe incorporarse a las competencias anuales del trabajador y, en lo posible, realizar auditorías de las prácticas. El circuito, si se producen cualquier rotura en la técnica aséptica, desconexión o fuga, hay que reemplazarlo en forma inmediata y considerar el uso de catéteres permanentes con unión de tubo, catéter preconectados y sellados como una forma de que la gente no los haga. Aplicar listas de verificación, preguntarnos, ¿el paciente todavía necesita este catéter o lo podemos quitar? ¿Está intacto el sello a prueba de manipulaciones o alguien abrió el circuito? ¿Está el catéter asegurado, bien fijo? ¿Está la bolsa por debajo del nivel de la vejiga? ¿No toca la bolsa el piso, el suelo? Hay muchos aspectos relacionados con esto. Hay que hacer higiene de manos y utilizar guantes para manipular el circuito. Asegurar los catéteres para evitar que se muevan y puedan provocar daño o tracción uretral. Mantener el sistema de drenaje entonces estéril, cerrado. Mantener una buena higiene uretral diaria. Mantener el flujo de orina sin obstrucciones y la bolsa de drenaje por debajo del nivel de la vejiga para que haya un drenaje hacia la bolsa. Y no cambiar los catéteres o las bolsas a intervalos fijos, sino cuando estos dejan de ser funcionales. Estas son imágenes de cómo mantener un catéter urinario fijado adecuadamente para evitar tracción, utilizar este tipo de dispositivos permanentes para anclar el catéter y si necesita levantar la bolsa por encima del nivel del paciente, por favor, hay que pinzarla primero para evitar reflujo. Asegurarse que la bolsa se vacíe antes de traslados de pacientes a quirófano o a exámenes como tomografía, y vaciar la bolsa antes que se llene. Cuando la bolsa está por la mitad, es conveniente vaciar. El cuidado meatal de rutina puede ser durante el baño del paciente o después de una evacuación intestinal y hacerlo con agua y jabón, evitar la irrigación vesical a menos que se crea que puede haber una obstrucción y esté indicada por el médico, no cambiar de rutina los catéteres de ningún tipo, ni de látex ni de silicona, y si ha estado colocado por más de 2 semanas, cambiarlo siempre antes de tomar el uro, como dijimos antes. Algunos en lugar de 2 semanas dicen 10 días, pero lo importante es tratar de no arrastrar biofilm en el uro púrtico. Otra de las cosas que es un fallo importante en los hospitales es la técnica de vaciado. El vaciado de la bolsa se tiene que hacer con un par de guantes. Hay que soltar la válvula y vaciar en una jarra que sea exclusiva del paciente. No se puede ir con una jarra de un paciente a otro, ni tampoco se puede ir con 3, 4 pares de guantes puestos y irse sacando de a un par, ni tampoco se puede hacer sin guantes, ni tampoco se puede usar el mismo par de guantes entre más de un paciente. Son demasiadas malas prácticas, pero todas las hemos identificado en los hospitales. Entonces hay que no compartir la jarra porque esto ha llevado a brotes por salpicaduras y contaminación de la válvula de desagüe. Y por último, sustituir el sistema cerrado con técnica séptica cuando esté indicado por obstrucción, suciedad, etc. Hay que saber quiénes tienen catéter y evaluar a diario si ese paciente lo requiere o ya se puede sacar. Hay que tener una cultura institucional que incluya recordatorios para que se evalúe a diario, órdenes de parada automática luego de determinado tiempo. Obvio, esto se excluye paciente urológico, pero los demás deberían. A veces tenemos un paciente accidentado en el hospital 2, 3 meses y los 2, 3 meses tiene una sonda vesical cuando podría haber sido retirada muchísimo antes. Y empoderar a las enfermeras a poder retirar los catéteres después de determinado tiempo según el protocolo.
Hay varias revisiones sistemáticas de disminución importante de las infecciones luego de que se hizo o parada automática o se hizo evaluación de si es necesario catéter. Prevención de infección relacionada al catéter urinario, asegurar que la indicación para el catéter permanente es adecuada, utilizar un sistema de drenaje urinario cerrado y mantenerlo, realizar la inserción de la sonda de forma aséptica utilizando guantes estériles, valorar al paciente al menos una vez al día para determinar si el sondaje sigue siendo necesario, y los pacientes con catéter urinario permanente no es necesario pautarles un tratamiento antibiótico por bacteriuria, salvo que tengan una infección del tracto urinario confirmada. Con respecto a la colocación de catéter, es importante también, y lo olvidé, por eso lo digo ahora, resaltar que el lubricante tiene que ser estéril. No se pueden utilizar lubricantes no estériles para la colocación de una sonda vesical. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.